Hola, muy buenos días a todos. Los saluda Julio Méndez, director general del Grupo Scandia México. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta conferencia. Muchas gracias por su interés. Tenemos afortunadamente pues más de 500 personas conectadas y pues evidentemente en momentos como este, pues nosotros como institución financiera tenemos una enorme responsabilidad de informar, de compartir y poder tener una mesa. Y para esto, pues, decidimos invitar pues, a dos personas, una que nos acompaña constantemente en el manejo de nuestras inversiones, que es Jaime Álvarez, que es nuestro director de inversiones para Colmex. Jaime, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a todos. Y pues también tenemos el honor que nos acompañe en esta mañana Carlos Ramírez. Carlos, ya hemos tenido el gusto y el honor de que nos acompañe en otras conferencias. Carlos, y para darles un poquito de la historia y del background de Carlos, Carlos es economista, es politólogo, es una persona extremadamente preparada, es socio y cofundador del despacho Integralia. Él tuvo también responsabilidades en administraciones pasadas, fue director de la CONSAR. Adicionalmente, Carlos tiene estudios de maestría en Columbus, en London School of Business, y pues es una persona que nos puede ayudar mucho a entender dónde estamos, lo que vendrá. Pues yo únicamente me gustaría cerrar esta participación comentándoles que siempre con más información vamos a poder tomar mejores decisiones. Sin duda estamos parados en un nuevo México, eso creo que lo tenemos que digerir y lo tenemos que analizar. Y pues para los que seguimos viviendo acá, esa es nuestra realidad y creo que siempre pues el tener más información nos ayudará a entender el nuevo México que estamos viviendo. Así que Carlos, Jaime, muchísimas gracias. Los dejo con el auditorio. Que disfruten la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Y me uno a los agradecimientos, Carlos, una vez más con nosotros. Pues esta ocasión analizando un escenario nuevo que tenemos, como decía Julio, sorpresivo en parte, creo que no por los resultados, pero sí por la magnitud, y justamente esa magnitud creo que es lo que hace que los mercados en general, diferentes tipos de analistas estén tratando de vislumbrar hacia dónde vamos, cuáles podrían ser los diferentes caminos en los siguientes meses y obviamente los siguientes años, lo que va a ser este sexenio. Y bueno, la idea que tenemos con Carlos es que él nos comparta una presentación que él tiene, pasar por ella para que todos tengamos pues la misma información de lo que tenemos hasta el momento. Y abrir esto, claro, a preguntas que ustedes puedan tener. Ahí está la partecita donde se ponen las preguntas. Al terminar la participación o la presentación de Carlos, pues entraremos justamente a esa sección de preguntas y respuestas. Y bueno, esperemos que esta sesión de esta mañana pues nos ayude a todos primero a entender mejor hacia dónde creemos que podemos ir y, claro, con esto tomar mejores decisiones financieras. Y pues nada, adelante, Carlos, si quieres, por favor, presentarnos lo que tienes para nosotros esta mañana. Muchas gracias, Jaime, Julio. Gracias por la invitación a Scandia. Buenos días a todos y con mucho gusto quiero darles un panorama general sobre cómo vemos en Integralia, cómo veo el panorama México después de la elección del domingo, que ciertamente ha resultado no por quién ganó, sino por la magnitud del triunfo de Claudia Sheinbaum, un resultado un tanto inesperado. Voy a compartir una presentación. La idea es dar unas slides y dejar un espacio importante para cualquier tipo de pregunta. ¿Qué sigue para México después del 2 de junio? Primero, rápidamente, si bien ya todos conocen los datos y tienen ya muy claro qué fue lo que pasó el domingo,
Este tsunami electoral es de una dimensión tal que ciertamente hay muchas implicaciones en materia económica, financiera, que trataré de desmenuzar con algunos elementos que puedan servir para su toma de decisiones. El triunfo por más de 30 puntos de la candidata Sheinbaum sobre la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, todas las encuestas que estuvieron publicándose, pues digamos, en el último año, eran muy claras en el sentido de que Sheinbaum tenía una ventaja significativa sobre la candidata de la oposición. Desde septiembre mismo que se dieron a conocer ya formalmente las dos candidaturas, había una diferencia significativa, había una gran varianza en las encuestas que iban, hablando de encuestas serias, que iban de diferencias entre tal vez 10 puntos y algunas muy pocas arriba de 25. Esa enorme varianza, si uno revisa la tendencia de estas encuestas, realmente cambió poco a lo largo de todo el proceso. Tal vez al final se medio cerró un poquito el panorama y eso tal vez fue lo que generó la confusión final y ya el resultado final resultó tan abrumadoramente sorpresivo en el sentido de una diferencia de esta magnitud. Pero siendo fríos, no cambió nada durante el proceso de las campañas. Fueron campañas que no cambiaron o cambiaron muy poco las preferencias electorales y finalmente el resultado que se dio. Donde tal vez hubo un poco más de sorpresa fue en el resultado de las gubernaturas. Digamos, de las 9 gubernaturas se anticipaban carreras cerradas y había encuestas que estaban mostrando carreras cerradas en Veracruz, en Puebla, en Morelos, en la Ciudad de México, y al final no hubo tal. De hecho, en Yucatán, donde el bastión histórico tradicional del PAN, Morena logró ganar por una ventaja significativa. En fin, los únicos 2 estados que logró rescatar la oposición, Pablo Lemus en Movimiento Ciudadano en una elección bastante cerrada y Livia García en Guanajuato también con márgenes no muy grandes. Esto habla de un efecto tsunami que vino desde la presidencia, digamos, y que de alguna manera se retrató en los resultados de los estados. Si vamos al Congreso, se han ido afinando los datos, digamos, que dio a conocer el INE ya tarde el domingo, pero digamos, sabemos ya por resultados oficiales que Morena y sus aliados tendrán una mayoría calificada muy cómoda en el Congreso, algo que parecía imposible. No solo supera los 334 diputados, sino muy probablemente tendrá por lo menos 15 diputados adicionales, por lo menos a la mayoría calificada en la Cámara Baja. Y en la Cámara Alta, en el Senado, también, dado la fórmula en cómo se calculan y cómo se asignan los curules, Morena y aliados estarán obteniendo, quedándose tal vez a unos 4 senadores de alcanzar la mayoría calificada, que son 85 senadores. Ahorita haré un comentario respecto a estos 4 senadores que posiblemente le harán falta a la coalición ganadora para alcanzar la mayoría calificada. Pero en resumen, un resultado abrumador en favor de Morena y sus aliados y con implicaciones muy importantes en términos del Congreso. Incluso un tema que no ha sido abordado de manera pública, o sea, no ha estado visible en los diarios, es que Morena ganó 26 congresos locales. 26 congresos locales. En resumen, y aquí dejo algunas reflexiones para no detenerme mucho en lo que ya pasó, sino irme a lo que viene. Aquí algunos apuntes de esta victoria, de este tsunami electoral. Morena se consolida como el nuevo partido hegemónico de México.
si bien con características muy distintas al PRI tradicional hegemónico, digamos, del que gobernó México por 70 años entre el 29 y el 2000, pero ciertamente con características de partido hegemónico, es decir, un partido que tiene el control no solo del Ejecutivo, completamente del Legislativo, y que controla en estos momentos, si sumamos a las gubernaturas del Verde, 24 estados de 32. Como ya mencioné, la mayor parte de los congresos locales, eh, miles de alcaldías, en fin, es el fin de la transición democrática como la conocimos. Es decir, esta transición política que vivió México de un partido único, hegemónico, el PRI, hacia un sistema multipartidista hacia fines de los 90, inicios del siglo actual, hasta el 2024, porque este resultado electoral cambia completamente los parámetros de equilibrios de poder en el país. Las razones de un triunfo tan abrumador por parte de Morena, podemos hablar aquí muchas horas respecto a qué fue lo que pasó, pero finalmente hay dos o tres claves de qué fue lo que al final del día consolidó este resultado muy importante para Morena. Por un lado, pues la satisfacción de 6 de cada 10 mexicanos en el rumbo que lleva el país. Por muchos meses yo noté que se estaba ignorando lo obvio en el sentido de que todas las encuestas estaban marcando que había entre los mexicanos, 6 de 10, un sentimiento de que el país va por el rumbo correcto. Y esas claves estaban a la vista de todos. Algunos tal vez las ignoraron, pensando que las campañas iban a cambiar todo, cuando estructuralmente hablando, había un sentimiento completamente en favor de la continuidad. Eso por un lado. Por otro lado, ciertamente los programas sociales, incluso yo diría a veces en ocasiones el abuso de los programas sociales por parte del gobierno, también marcaron una diferencia significativa. Y un tercer elemento es para bien o para mal, es decir, de manera legal e ilegal, la intervención que hizo el presidente de la República parece también haber tenido un efecto sobre el electorado. En fin, podríamos aquí detenernos demasiado, avanzo, pero es claro que las razones de este triunfo abrumador ahí están y perdurarán seguramente por muchos años más, o al menos por un buen tiempo más. Una campaña impecable. Sheinbaum mostró rasgos inequívocos de su personalidad, disciplina y orden. No hubo error alguno en la campaña, es cierto. Siempre tuvo una ventaja muy importante y eso le dio la ventaja de sentirse, digamos, con esa ventaja que le permitió pues manejar una campaña ordenada, disciplinada y evitar los errores, pero nadie puede negar que se trató de una campaña impecable, prácticamente sin error. Tercero, el colapso de los partidos tradicionales. Se encogió la base de apoyo de la oposición, incapaces de reinventarse. Nunca hubo un mensaje que de alguna u otra manera apelara a la nueva realidad de nuestro país, al sentimiento de la mayor parte de los mexicanos. Y bueno, tenemos hoy simple y llanamente que el PAN, PRI, PRD están en una situación de bancarrota política. Y hay un panorama muy, muy negro para los partidos tradicionales de la transición. Y finalmente, el mandato que surge de las urnas es un mandato de profundización, y esto no hay que perderlo de vista para lo que voy ahorita a explicar respecto al futuro. Es un mandato que claramente está pidiendo cambios más profundos respecto a lo que se vivió en los últimos años. Siempre es difícil interpretar, obviamente, cuál es el mandato del electorado, cuando el electorado es profundamente heterogéneo y proviene de muy distintos ámbitos y quiere muy distintas cosas. Pero no podemos negar
que la magnitud de este triunfo da claramente un mandato a la presidenta Sheinbaum y al partido Morena a llevar a cabo cambios profundos. La gran pregunta, y aquí me permito ya avanzar a lo que sigue, es si este mandato de profundización de los cambios va a generar incentivos a la radicalización de la presidenta Sheinbaum o incentivos a la moderación de la candidata Sheinbaum, de la autocontención. Creo que ahí está la clave de lo que vendrá en los próximos meses y años. El sexenio que viene. El panorama que tiene México hoy de cara a los próximos 6 años ofrece en su, vamos a llamar, en su cara amable, grandes oportunidades. Este puede ser un sexenio de grandes avances para el país, por una confluencia de factores que están ahí y que de alguna manera dan una oportunidad histórica para la presidenta Sheinbaum de avanzar en temas que ciertamente podrían catapultar a México a un nivel de crecimiento y de desarrollo mayor para los próximos años. Todo lo que tiene que ver con el nearshoring y la confianza que hay en México en estos momentos, es cierto, el nearshoring ya empezó a bajar la ola, predecible que bajara la ola un poco de exagerada de optimismo, pero innegablemente este fenómeno está ahí, llegó para quedarse y va a estar ahí por varios años más. La recomposición geopolítica que vive el mundo, la rivalidad China-Estados Unidos, está ahí y va a seguir ahí por mucho tiempo. Por tanto, la oportunidad del nearshoring no es una eventualidad, no es una ocurrencia. Ahí está. Por supuesto, hay que hacer cosas para aprovecharla. Y esta presidenta tiene la oportunidad precisamente de subirse a esa ola para capturar esas oportunidades. Todo lo que tiene que ver con la revolución tecnológica que hay en cuanto a electromovilidad, en cuanto a la necesidad de incorporar más energías renovables, de mejorar las matrices energéticas para hacer frente o para tener, digamos, una respuesta más clara frente a el inevitable e innegable cambio climático. La oportunidad que tiene México en materia de infraestructura, para bien o para mal, y más bien para mal, hay enormes cuellos de botella en materia de infraestructura. La presidenta Sheinbaum en su programa de trabajo, muy completo, un documento bien elaborado desde el 1 de febrero que puso sobre la mesa, desde el 1 de marzo, nos da pauta a ser optimistas de que habrá un avance muy importante en esta materia. Puertos, logística, carreteras, trenes de pasajeros, de carga, en fin, un muy ambicioso programa de infraestructura que ocurre en un momento en donde el país tiene grandes necesidades de inversión en infra y todo lo que tiene que ver con la revolución de la digitalización. Creo que podemos anticipar que el gobierno de Sheinbaum va a ser un gobierno muy orientado a la digitalización. Ya hubo experiencia en la Ciudad de México, pero además tienen un equipo muy talentoso que seguramente dará un impulso muy importante a temas de digitalización, en donde, por supuesto, el sector financiero pues tiene muchas oportunidades, me parece, por delante en esta materia. Digo, y no solo el sector financiero. En fin, esta es una lista obviamente bastante macro, habría que granularmente entrar a detalle en cada uno de estos aspectos, pero es innegable que a México se le presenta una oportunidad muy positiva para estos próximos 6 años. Ahora bien, al tiempo de que hay estas oportunidades, la próxima presidenta, la presidenta Sheinbaum, va a heredar, quizá me atrevería a decir, las condiciones más complejas en materia económica y de seguridad de al menos los últimos 25 años. En materia económica, finanzas públicas muy estrechas, el gasto inercial del país creciendo después de un sexenio, este sexenio que está por terminar, que elevó el gasto estructural de manera muy importante y donde los ingresos públicos
si bien han crecido, no han crecido lo suficiente para compensar las presiones de gasto que se vienen hacia el futuro. Simplemente las presiones inerciales en materia de pensiones, en materia de servicio de la deuda, en materia de salud y educación, hablan de condiciones muy estrechas para las finanzas públicas, las condiciones más adversas probablemente de los últimos 25 años. Si a eso le sumamos la situación muy precaria financiera de Petróleos Mexicanos, que enfrenta retos ingentes en prácticamente todos los ámbitos de su operación, caída de la producción, pérdidas en refinación, una empresa que ciertamente en materia de productividad está, digamos, no en las mejores condiciones. Se cerraron las puertas para la inversión privada en exploración y explotación y eso ha llevado a un éxodo de empresas petroleras del país en los últimos años. Y una deuda ciertamente que no creció durante esta administración, pero que triplicó la parte de la deuda de corto plazo y además sumarle 3 veces más deuda del servicio de la deuda con los proveedores. En fin, Pemex enfrenta un reto gigantesco. El bajo crecimiento de este sexenio, 6 años con un crecimiento de 1% en promedio, con PIB per cápita estancado. No habrá crecido el PIB per cápita del país durante 6 años. Y por tanto, la gran pregunta es cómo elevar ese crecimiento potencial para los próximos años o cómo evitar esta trampa del crecimiento en la que estamos inmersos desde hace muchas décadas, diría yo, pero que este sexenio se acentuó. Cuellos de botella en energía, en agua, en infraestructura, muy importantes, que ya empiezan a reflejarse de manera directa en la vida de las empresas y de los consumidores. Un tema que tiene que ver con la seguridad física y jurídica que se ha agravado durante los últimos años y por si fuera poco, la relación bilateral con los Estados Unidos y la sombra de un posible regreso de Donald Trump. Por tanto, la paradoja del momento actual de México es, y frente a este resultado electoral, es que se vislumbran grandes oportunidades, pero también hay riesgos quizá de los más grandes que hemos visto en mucho tiempo, en materia económica particularmente. Y entonces, cierro con las reflexiones de los riesgos de corto plazo. Mi vocación, yo soy economista, politólogo, pero soy desde hace muchos años, analizo la política desde una óptica de cómo puede impactar la vida de los negocios, la vida de las inversiones, es decir, el riesgo político país. ¿Dónde se encuentra hoy y qué podemos anticipar para el futuro? Sin menoscabo de reiterar que las oportunidades están ahí. Ciertamente hay grandes oportunidades para los próximos años. No las desdeño de ninguna manera, pero me enfoco también a los riesgos porque me parece que como inversionistas, que son ustedes, como empresarios, es importante evaluar esos riesgos, de qué magnitud son y cómo tratar de mitigarlos y compensarlos a través de las inversiones que realizamos. Aquí menciono 5 de corto plazo y hablaré sobre los riesgos, vamos a llamar, más estructurales del sexenio, después de haber hecho mención a las herencias del sexenio. El primer riesgo, y que ya está en la mente de todos, y no es casualidad que los mercados hayan reaccionado tan negativamente ayer, el consenso era que ganaba Sheinbaum, pero que no le alcanzaba para alcanzar la mayoría, no le alcanzaría para lograr la mayoría constitucional. Fallaron los pronósticos por la razón que sea, y al final del día revive la posibilidad de que se reactiven. Ay Dios, ¿qué pasó aquí? Perdónenme, no sé qué pasó aquí. Se reactiven las famosas reformas del presidente López Obrador. A ver, perdón, un segundito. No sé qué pasó aquí. Acá está. Disculpen, acá está. Aquí están
las 18 reformas Dejamos de constitucionales. ver tu cámara, Carlos. De hecho, sí la estábamos viendo antes. Perdóname. Ok, perdón. Es que no sé por qué no me mostró a mí. Pero seguimos sin ver tu presentación. ¿No la ven? No. Caray. Perdóname. A ver, rápidamente. Ahí está entrando, sí. Ahí la ven. Exacto. Ahí ya va a pasar a modo de presentación. Te aviso cuando lo veamos. Aún está en Sí. modo... ¿No se ve? Está en modo, digamos, el PowerPoint, no de presentación. Probablemente Perdón, sea... Jaime. No sé si pudiéramos ponerla allá. No sé qué habrá pasado. Rápidamente. Sí, si nos ayudan, por favor, a poner la presentación de Carlos. Disculpa. Pero bueno, elaboro sobre el primer tema en lo que se restablece la presentación. 18 reformas constitucionales presentadas por el presidente López Obrador el 5 de febrero. Se sabía que no avanzarían durante el periodo de febrero a abril, al final del periodo ordinario, pero ahora reviven a la luz del resultado electoral del domingo. De esas 18 reformas constitucionales hay de todo tipo, pero las más preocupantes desde el punto de vista de los mercados financieros son básicamente tres. La que tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia y la posibilidad de cambiar radicalmente el proceso de selección de los ministros, que de facto, digámoslo claramente, supondría una captura de la Suprema Corte. Es decir, al elegir a los 11 ministros a través de un proceso de votación directa, simple y llanamente se traduciría en la captura de la Suprema Corte, porque los ministros elegidos, y más después del resultado del domingo, por supuesto responderían a los intereses del partido dominante. Por tanto, el contrapeso que ha resultado la Suprema Corte de Justicia se perdería de facto. Esa por un lado. Por otro lado está la desaparición de los órganos autónomos, COFESE, IFETEL, INAI, Comisión Reguladora de Energía y CNH, que no son plenamente autónomas constitucionalmente, pero que van en el paquete, y Coneval, además de CENACE. Es decir, implicaciones muy serias para el sector energético, para, digamos, la rendición de cuentas horizontal. La desaparición del INAI tendría implicaciones muy serias, y no digamos de la Comisión Federal de Competencia. Y una tercera que tiene que ver, por un lado, con la parte electoral, cambios radicales en el Instituto Nacional Electoral y sobre todo en nuestro sistema electoral. Simplemente déjenme darles este dato. Morena apunta a haber ganado 220 distritos de 300 en el país. Si ese resultado ocurriese sin diputados de representación proporcional, que es la propuesta que está ahí en el Congreso, desaparecer a los diputados de representación proporcional, equivaldría a que Morena tendría prácticamente el 85% de la Cámara, o poco más de 80% de la Cámara. Entonces, si bien el triunfo es abrumador y el resultado en las cámaras es muy importante, nuestra representación proporcional todavía permite un poco de equilibrio. Sin ella, desaparecería y beneficiaría al partido mayoritario por décadas por venir. Y finalmente, una muy peligrosa que tiene que ver con electricidad. De esa se ha hablado poco, pero esta aparece aquí en la tabla como industrias estratégicas del Estado, Internet y energía. Ahí hay básicamente una regresión muy importante respecto a la reforma aprobada en 2013-14 del gobierno anterior de Peña Nieto. Si bien no desmantela completamente la reforma energética de Peña Nieto, sí toca de manera muy significativa y de manera contundente la parte de electricidad. En resumen, y si regresamos al anterior, ya para terminar, por favor, nada más si podemos regresar a un antes.
ese riesgo que está ahí a la vista, latente, el 1 de septiembre, el presidente López Obrador ayer avanzó, ya dijo que estará platicando con Claudia Sheinbaum respecto a cuáles sí, cuáles no, pero la que seguramente va, Suprema Corte de Justicia, Poder Judicial. De ahí la reacción de ayer, de ahí la imposibilidad hoy del secretario de Hacienda recién nombrado y recién confirmado, Rogelio Ramírez de la O, pues de calmar en esencia la preocupación de fondo, que es la pérdida de uno de los principales contrapesos que tiene el país. Y no se va a resolver esto sino hasta el 1 de septiembre. El presidente López Obrador quiere pasar a la historia reformando la Constitución y Claudia Sheinbaum, por otro lado, quiere mantener cierta calma y control. ¿Quién ganará o cómo se resolverá y dirimirá esta situación? Pues es lo que está generando esta enorme incertidumbre. Ojalá tuviera una respuesta para ustedes, pero no la tengo. Mi intuición es que van a ir adelante con buena parte de estas reformas constitucionales y que no se va a perder la oportunidad de avanzar en la mayor parte de ellas. Quizá algunas la pongan un poquito en hold, pero no se va a desaprovechar la oportunidad, y mucho menos el presidente López Obrador, de despedirse con cambios significativos en la Constitución. A eso sumémosle la debilidad de la oposición, la elección de Estados Unidos en noviembre y el posible retorno de Trump. Hoy en día la relación con Estados Unidos es probablemente la más, no diría la más adversa, porque no hay un conflicto, digamos, abierto, pero sí hay por lo menos 4 temas que están hoy abiertos, que generan fricción y que de llegar Trump se exacerbarían. Seguridad y fentanilo, por un lado, migración, por el otro, comercio, que tiene que ver con energía, agricultura, acero, entre otras, y la relación México-China, que se ha sumado en los últimos meses ya de manera muy visible a volverse un tema en Estados Unidos y que ciertamente va a resultar un gran reto para la nueva presidenta Sheinbaum manejar la relación con Estados Unidos respecto a, por un lado, las necesidades que tiene México de inversión, en donde no le vamos a decir que no a China a invertir, pero por el otro lado, la presión viniendo de Estados Unidos de impedir que, digamos, se use a México y al TEMEC como triangulación del comercio, y con la revisión del Tratado de Libre Comercio en 2026. Finalmente, el presupuesto del 2025, que como sabemos supone pasar de un déficit fiscal del 5%, digo, en realidad es 6% si lo medimos ampliamente, a un 3% en un año de transición. Qué bueno que Rogelio Ramírez de la O se va a quedar a operar esto, pero hay grandes dudas respecto a si logrará hacerlo. Difícilmente, creemos, lo va a lograr el primer año, seguramente anunciará un plan de consolidación gradual, pero ahí está otro foco de atención. Y finalmente el nombramiento de otro ministro, la salida del ministro Aguilar y el nombramiento del 4º ministro potencialmente en favor de Morena. Que no quepa duda, con este resultado electoral, Sheinbaum va a ejercer el poder. Y entre otras de sus acciones que seguramente ocupará, va a ser nombrar a un ministro, si es que no pasa la reforma constitucional o se decide posponer, o la razón que sea, nombrará a un ministro afín. Y con ello se consolidará el 4º ministro en la Suprema Corte de Justicia. Termino con la última lámina, por favor. Adelante, por favor. Con algunas reflexiones finales. Hay todavía grandes interrogantes respecto a Claudia Sheinbaum. ¿Quién es en realidad? ¿Será capaz de desmarcarse de López Obrador? ¿Cuál será su estilo de gobierno? ¿Cómo mantendrá la popularidad sin el carisma y sin el, digamos, la misma cercanía con buena parte de los mexicanos que ha tenido López Obrador? ¿Llevará a cabo una reforma fiscal o no frente a las necesidades de ingresos? Es claro que ha dicho que no, pero por otro lado no tendrá recursos para implementar su programa de gobierno en materia de infraestructura. ¿Cuál será
el énfasis en materia de energía renovable. Se ha dicho hasta el cansancio, queremos más renovables, pero no se ha revelado ni se ha sugerido exactamente cuál será el modelo financiero de invitación al sector privado, tanto en infraestructura como en energía. Las asociaciones público-privadas, sabemos que hay una ley, esa ley no la canceló López Obrador de facto, es decir, la congeló, y Sheinbaum no parece dispuesta a revivir esa misma ley. Quieren otro tipo de asociación público-privada, pero no sabemos exactamente bajo qué condiciones se invitaría al sector privado a participar. Entonces, dudas en lo fiscal, sin reforma fiscal, ¿cómo va a hacer el gobierno para equilibrar necesidades crecientes de gasto social, necesidades crecientes en pensiones, con necesidades crecientes en salud, infraestructura, seguridad, etcétera, y al mismo tiempo manteniendo la disciplina fiscal? Imposible balancear tantas cosas al mismo tiempo. En Petróleos Mexicanos, ¿cuál será el énfasis respecto a lo que hemos visto los últimos 6 años? ¿O se intentará patear el balón simplemente reduciendo la deuda de Pemex, pero sin atender los grandes retos estructurales de la empresa, que son cómo elevar la producción, cómo evitar las pérdidas en refinación, cómo pagarle 23,000 millones de dólares a los proveedores, cómo responder a las necesidades de productividad de una empresa que tiene hoy 130,000 empleados, más de 100,000 pensionados, una situación que simple y llanamente la hacen inviable de mediano y largo plazo? En fin, reflexiones finales. El triunfo aplastante de Morena le da la oportunidad de rehacer la Constitución. Mañana nos podemos amanecer con un llamado de crear un constituyente y hacer una nueva Constitución. No vamos a llegar a eso, no creo, pero ciertamente la posibilidad de rehacer la Constitución y sellar para siempre, o al menos por muchos años más, en la Constitución los grandes cambios que ha pretendido este gobierno y que por la razón que sea no avanzó, pero que en esta segunda parte seguramente sí los hará, están ahí a la vista. Y el principal riesgo desde el punto de vista de los negocios, de las empresas, de las inversiones, es la erosión de los pesos y contrapesos. Todo parece sugerir que estamos en una ruta en esa dirección. Si bien se perciben rasgos de moderación y pragmatismo en Sheinbaum, el resultado electoral la empuja de alguna u otra manera a tomar una ruta de cambios más profundos. Seguramente tratará de matizar, de autocontener algunos de los instintos, sobre todo dentro de su partido, más radicales. Pero con este triunfo tan abrumador, los incentivos están dados, yo empecé hablando de eso, para avanzar más rápido en los cambios que pretende el actual gobierno. Pero ciertamente tendrá que cumplir el balance muy delicado entre un mandato de las urnas y otorgar certeza al sector privado. Durante meses, Sheinbaum hizo un trabajo muy fino, correcto, positivo, de calmar al sector privado, de decirle, yo voy a ser más moderada que López Obrador. Sin embargo, con el resultado electoral, se vuelve a abrir esa posibilidad de avanzar mucho más rápido en los cambios. Y el fino balance es lo que creo que va a determinar el sexenio. Creo que los mercados financieros han despertado no es solo ayer, digamos, del letargo que traían con, vamos a llamar, el efecto nearshoring, ¿no? Un poco adormilados los mercados financieros frente a los riesgos que estaban ahí a la vista, ¿eh? No, estos riesgos no son nuevos, estaban ahí a la vista, obviamente se exacerban con el triunfo electoral tan abrumador, pero me parece que han despertado y no quiero decir con esto que la volatilidad va a continuar para siempre, ni que van a seguir las caídas, no, simple y llanamente me parece que se le pone una abolladura un poco a esta idea de que México todo iba bien. Grandes oportunidades, sí, pero también grandes retos. Y bueno, Sheinbaum tendrá que apurarse a dar resultados, cosa que es positiva, los incentivos en ese sentido están bien alineados, para tratar de dar resultados porque se agotará el bono AMLO. El bono AMLO quiere decir que hoy Sheinbaum va a llegar al poder con 60% del voto, popularidad muy alta, pero muy rápido y ya sin el carisma López Obradorista, va a empezar a requerir dar resultados. Y termino con esto. No hay atajos, no tendrá atajos Sheinbaum
Si quiere dar resultados, van a tener que tomar decisiones políticas costosas y potencialmente o seguramente contrarias al legado de AMLO. La gran pregunta es si esas decisiones políticas se tomarán o se buscará posponerlas, tratando de un poco dar espacio a que se erosione el legado López Obradorista y más adelante Sheinbaum tome sus propias decisiones. Creo que ahí está el centro, digamos, el centro neurálgico de lo que va a ocurrir en México los próximos 6 años. Ojalá tuviera respuestas para todas estas interrogantes, pero los dejo con esta, que me parece la más importante y la central para determinar el rumbo que seguirá el país. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Creo que un panorama muy objetivo, muy claro, donde pues si tuviéramos que retomar o subrayar los temas principales, primero es que todavía hay una incertidumbre alta, ciertamente riesgos importantes, el sistema de contrapesos que comentabas, creo que es muy relevante ver qué tanto este va a ser tomado, digamos, con una postura moderada o radical, y en eso creo que va a depender mucho también de qué tanto los mercados financieros continúen viendo a México con ese halo, digamos, de seguridad y ese halo de oportunidad que veníamos trayendo durante bastantes meses, si no es que años. Creo que también muy importante para la parte económica esta convivencia del sector público y el privado que comentas, entender cómo va a ser esa relación. Es clarísimo que hay unas necesidades desde infraestructura hasta financiamiento que el sector público por sí mismo no va a poder atacar, y en ese sentido necesita esa convivencia con el sector privado, pero en qué condiciones y con qué, digamos, fortalezas, si es que lo podemos llamar así, van a ser esos contratos que en su momento los vimos en esa forma de asociaciones público-privadas y que probablemente ahora tomen otro tipo de formato, ¿no? Temas fiscales muy complejos para el país, eso es clarísimo, y ahí tendremos que ver cómo se va dando el tema de Pemex, al mismo tiempo el tema del déficit, que es claramente el déficit más grande que tenemos en los últimos 30 años, y cómo esto pues se va navegando también en un país que pues necesita un crecimiento que tú ya lo pusiste muy claro, pues ha sido bastante bajo, sobre todo para un país que todavía tiene unas necesidades, es un país emergente a final de cuentas que tendría que estar creciendo en unas tasas mucho más altas, ¿no? Pero por otro lado, pues sí, unas oportunidades que están ahí, pero que tenemos que trabajar para capturarlas, no van a venir del cielo, y por lo mismo ese trabajo de captura de esas oportunidades tiene que ser importante, y bueno, pues ahí también es la otra gran duda, cómo se va a ir capitalizando todo eso que está allá afuera como oportunidades, ¿no? Antes de pasar a algunas preguntas, creo que es cierto, el día de ayer pues vimos mercados muy nerviosos, desde la parte de bolsa mexicana, el tipo de cambio, tasas en todos los ámbitos. De hecho, creo que en esa magnitud vimos los impactos, la bolsa mexicana cayendo un poco más del 6%. Claramente es uno de los días de mayor caída, al menos en los últimos 10 o 15 años, muy llevado de la mano por algunos sectores, las empresas del sector bancario, de hecho, cayendo a doble dígito, algunas empresas que tienen como modelo de negocio concesiones, llámense mineras, aeropuertos, etcétera. Curiosamente hoy, como suele a veces pasar con caídas tan grandes, hoy está teniendo un repunte la bolsa, borrando parte de esa caída, está más o menos 3% arriba, pero esto te habla de eso, ¿no? Que vamos a tener una volatilidad importante en lo que tratamos de digerir cuáles van a ser estos temas críticos y a dónde van, ¿no? Por otro lado, claramente algunas menciones hacia el sector financiero, pues de calma, de estabilidad, esta independencia de Banco de México que han puesto siempre muy relevante, creo que eso da algo de calma a los mercados. Finalmente también será importante ver los diferentes puestos que vayan quedando en el gabinete. Creo que ya el de Ramírez de la O, que es uno muy relevante, pues creo que queda ahí claro que va a estar por lo menos un tiempo en la transición. Eso creo que también da algo de calma a los mercados.
Tipo de cambio, bueno, lo comentaba también otra de las variables que tuvo movimiento importante. Si bien no fue una depreciación exagerada, regresamos sí a niveles del 17.80, 17.90, que de hecho fueron niveles que vimos el año pasado cuando por ahí tuvimos algún tema en el tercer trimestre, más de riesgos geopolíticos, pero que bueno, son niveles que los hemos tocado en los últimos meses, regresamos a ello. Como bien lo dices, creo que quitando ese halo de seguridad que tenía México y poniendo en perspectiva a México contra otros países a nivel emergente, que pues igualmente tienen unos retos complejos y de una u otra forma los inversionistas tienen que poner en la balanza ese tipo de retos, ¿no? Los tenemos desde Latinoamérica, con Colombia, con Brasil, en Asia emergente, con Turquía, claramente con China, teniendo unos retos muy importantes. Entonces, bueno, creo que este brinco del tipo de cambio más bien nos lleva a eso. Es un país donde hay riesgos. Riesgos no necesariamente mayores o menores a los de otras economías, pero a lo mejor sí en un mismo nivel, y eso nos hace que pongamos o que los inversionistas pongan a México en un mismo nivel en temas de competencia por enviar recursos. Finalmente, tasas también lo vimos subiendo 20 puntos base. Creo que por ahí un poco también acotado el movimiento. Creo que lo primero es algunos analistas pensando que la bajada de tasas que podría hacer Banco de México en junio, que casi todo el mundo la tenía descontada, pues probablemente se tomen un tiempo más para hacer esa siguiente bajada ante una volatilidad de la moneda y ante condiciones todavía de mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, creo que lo cierto acá es, se reviven dos máximas, digamos, del tema de inversiones. El primero, no actuar de forma inmediata y racional, porque bueno, vemos que algunas cosas se mueven en un primer momento más de lo que deberían, se ajustan conforme va saliendo más información, y eso, bueno, es clarísimo, al menos en estos 2 días con la bolsa mexicana. Vamos a ver qué pasa en los siguientes horas y siguientes días, pero claramente el no hacer movimientos, digamos, exagerados o intempestivos cuando hay este tipo de eventos y donde al menos hay una cantidad de información todavía pendiente importante. Lo segundo es la diversificación. Muchos de nuestros portafolios gestionados claramente pues se afectaron en la caída de la bolsa, pero por otro lado pues tenían posiciones en dólares que con eso se compensan caídas. Entonces estar bien diversificados vuelve a probar que es la mejor forma de invertir, y sobre todo cuando se dan momentos inesperados, complejos, de alta incertidumbre como los que estamos teniendo al momento, ¿no? Entonces creo que son algunas de las reflexiones con las que quería yo también cerrar. Por acá veo que hay algunas preguntas. Una, de hecho, creo que es esta: ¿qué estamos haciendo con portafolios para contrarrestar estos temas? Pues eso, creo que seguir muy diversificados, integrando diferentes tipos de inversiones que sabemos que típicamente en estos momentos de incertidumbre, pues se mueven de forma, digamos, descorrelacionada, como le decimos en el ambiente financiero. Es decir, cuando algunas cosas caen, tener algunas otras que sabemos que se van a mover en dirección contraria, y el caso clarísimo es ese: bolsa mexicana contra dólares, ahí haciendo una compensación entre uno y otro. Tema de las tasas mexicanas, pues siguen siendo tasas muy atractivas. De hecho, a nivel internacional, ayer estaba justo con algunos traders de renta fija emergente que se dedican justo a eso, a ver dónde ponen su dinero en el resto del mundo. Y si bien, claro, se abre ese nuevo riesgo en México, pues lo que comentábamos, no lo ponen ni arriba ni abajo de lo que tienen en riesgos en otros países. Más bien siguen viendo, por un lado, una tasa de interés atractiva, sobre todo una tasa de interés real, es decir, la diferencia que hay entre lo que están pagando las tasas y el nivel de inflación en México, y que en ese sentido, pues sigue siendo atractivo el tener dinero invertido en México, de nuevo, claro, con un riesgo nuevo que se estarán monitoreando hacia adelante y que nos pone a competir a la par con algunas otras mercados donde hay que ver eso, cuál es el nivel del premio que hay contra el riesgo que hay. Entonces, en ese sentido, creo que México sigue viéndose en el relativo a nivel global bien en temas de tasas, y por lo mismo, a la pregunta de qué seguimos haciendo en nuestros portafolios, aprovechando esas tasas de corto plazo, y con todos esos ingredientes, creo que podemos tener portafolios que puedan navegar esta volatilidad de una mejor manera. En general, creo que son preguntas que todas van en esa misma línea. Ya estamos a
a 5 minutos de cerrar, pero bueno, Carlos, creo que nos queda pendiente, creo que si tuviéramos que hacer como siguientes pasos, pues definitivamente el mes de septiembre va a ser muy relevante, tú ya lo pusiste en la mesa por esta potencial digamos, overlap que se da entre el último mes de mandato de AMLO y el primer mes del nuevo Congreso. Entonces creo que septiembre va a ser muy relevante. Después de eso viene, claro, noviembre con las elecciones americanas, donde será también muy interesante ver qué es lo que termina por pasar. Definitivamente tú lo pusiste, el tema Trump es un riesgo allá afuera que es claramente, que podría tener claros impactos a nivel interno. Y bueno, pues creo que eso serían como si tuviéramos que poner algunas fechas a estar vigilantes, pues esas dos, ¿no? No sé si tú hayas o tengas algún otro Sí, Jaime. comentario final antes de cerrar. Sí, claro. Mira, nada más agregar a ello que me parece que van a ser muy importantes las señales que dé la presidenta Sheinbaum en estos próximos días. Ya hoy se anunció que será Juan Ramón de la Fuente su coordinador de transición. Me parece una buena decisión y una buena noticia. Creo que habla de un gabinete, bueno, eso por un lado el equipo de transición y el nombramiento eventualmente del gabinete. Creo que habla de una Sheinbaum que está consciente que necesita gente más técnica dentro de su gabinete. Creo que va a ser un mejor gabinete que el de López Obrador en muchos sentidos, pero la clave será, reitero, o sea, cómo trabajará ese gabinete más de técnicos, pero ciertamente con perfiles y orígenes muy distintos. Y dos, la tentación que tendrá Sheinbaum de llevar a cabo en la práctica este mandato que obtuvo en las urnas, que finalmente es lo que me parece va a definir su sexenio. Pero creo que las noticias del gabinete en estos próximos días serán claves. Ya sabemos Hacienda, pero no sabemos economía, Pemex, energía, Cancillería, gobernación, etcétera. Y otro aspecto nada más, Jaime, agregar es, por supuesto, el 15 de noviembre se tiene que presentar el presupuesto, o al menos el proyecto de presupuesto, 15 de noviembre, y también vendrá la terna para nombrar a otro ministro en la Suprema Corte en el mes de diciembre. Entonces, muy cargado el 1 de octubre, obviamente la nueva presidenta tomará posesión, muy cargada de noticias, digamos, del país los próximos 6 meses. De acuerdo, clarísimo, Carlos. Aquí hay algunas otras preguntas de respuesta, creo que muy rápida. Comportamiento del dólar, pues creo que en general esta sorpresa ha tomado a todo mundo un poco fuera de base. Lo cierto es que la mayor parte de analistas no han cambiado sus expectativas de techo para el peso mexicano, que ya traían inclusive por temas de elecciones locales, de elecciones Estados Unidos, es decir, un 18.50, la mayor parte de analistas no ha movido esos techos que son parte de sus pronósticos de inicio de año. Vamos a ver si en los siguientes meses hay algo de movimiento, pero al momento, digamos que ese rango, que de por sí era un rango muy amplio, de 17 a 18.50, la mayor parte de analistas lo mantiene. Por acá alguna pregunta, ¿por qué la caída en bancos ayer? Creo que el sector bancario pues es uno de los que también ha estado en el foco, sobre todo en este tema de ese déficit fiscal y de dónde va a salir el dinero si es que no va a haber una reforma fiscal. Sabemos que por ahí hay algunos temas de poder de alguna forma tratar de poner algunos mayores impuestos al sector bancario, es decir, es un sector que generalmente se revisa cuando hay necesidades de este tipo y creo que ayer fue parte de lo que se marcó en la bolsa mexicana. Temas de tasa de interés, pues lo veíamos o lo comentamos, pareciera ser que el mes de junio, a finales de junio, hay reunión de Banco de México. Hasta antes del resultado de la elección, había una probabilidad, creo que mayoritaria, a que sí pudieran hacer otra disminución de 25 puntos base, como la tuvimos hace un par de meses. Pareciera ser que ahora podría haber otra vez un mes de pausa en el sentido de tratar de ver qué pasa con la volatilidad de la moneda. Lo cierto es que en el mediano largo plazo claramente son tasas pues no sostenibles, sobre todo con una inflación que esperamos que continúe a la baja y la disminución de tasas debe venir tarde o temprano. Probablemente nos tome un poquito más de meses empezar a ver la segunda de las disminuciones, pero bueno, creo que es algo que se va a dar en algún momento u otro.
Inflación, pues bueno, creo que es muy temprano para hablar de efectos de la devaluación, etcétera. De nuevo, la devaluación no ha sido algo que sea exagerado. Regresamos a niveles que tuvimos ya en el tercer trimestre del año pasado y por lo tanto creo que hablar de algún impacto hacia la inflación es muy, muy prematuro. Y bueno, creo que con eso un poco terminamos justo en tiempo la sesión. Carlos, nuevamente agradecerte muchísimo por todo este panorama, esta visión. Seguramente conforme vayan saliendo más datos y se vayan cumpliendo todas estas fechas tan abultadas que tenemos de aquí a fin de año, pues estaremos en contacto contigo y de ser necesario, pues hacer otra sesión que creo que ha sido bastante bien recibida por todos nuestros clientes. Gracias, Jaime. Muchas gracias por la invitación y estamos aquí con mucho gusto. Muchas gracias y gracias a todos los que se conectaron. Estaremos muy pendientes de los siguientes eventos, pues a partir también de nuestra página, de diferentes comunicados que saquemos. Estaremos en todo momento en contacto con ustedes. Que tengan un muy buen día. Hasta la próxima.